Buenas tardes. Bienvenidos a este segundo curso que va a dar el doctor Rubén Somoza. Creo que es la parte más linda, con muchos detalles, por eso estamos medios apurados, porque si no, no nos queda tiempo para darlo completo, pero todo lo que es nacimiento, imagino que a todos nosotros nos apasiona, porque por eso estamos acá, porque somos criadores y porque nos gusta la raza. Los dejo en manos de él y bienvenidos, y aprovechen esta clase, que la verdad que la primera fue espectacular, y ya le vamos a mandar un resumen. Los dejo con el doctor Somoza. Ok, no, tengo este. Gracias. ¿Cómo están? ¿Todos bien? Pregunta, ¿esto es pantalla completa? Sí. ¿Sí? Listo. Ok, bueno, vamos a ir un poquitito rápido porque el tema es un poquitito extenso. Les quiero decir qué es lo que a mí me interesaría de esta charla, porque todas las charlas tienen que tener un objetivo. Todos los que están acá se les mueren cachorros. A todos. Algunos lo dicen, otros no lo dicen, pero morir se les mueren a todos. Entonces, el objetivo de esta charla es que ustedes entiendan por qué se mueren y qué es lo que pueden hacer para tratar de evitarlo. Ese es el objetivo que persigo. Voy a tratar de darle la mayor cantidad de detalles posibles de por qué sucede lo que sucede, que inevitablemente sucede siempre. Bien, ¿qué es lo que debe saber el propietario? Porque no estoy dando una charla para colegas. Si diera una charla para colegas, habría muchas cosas que no tocaría y habría otras que sí tocaría. Pero como esto es para propietarios, para criadores, vamos a tratar de encararlo desde el punto de vista de los criadores. Si yo tengo que resumir, las tres principales causas por las cuales se mueren los cachorros son hipoxia, hipotermia y malnutrición neonatal. Y ahora vamos a tratar de describir qué es lo que pasa cuando hablamos de hipoxia. Hay dos riesgos inmediatos que va a sufrir un cachorro en el momento que tiene una hipoxia. El primer problema que tiene, y esto va a variar con su severidad y con el tiempo, de acuerdo al desarrollo del parto, va a tener que ver con la abrupta separación que se produce de la placenta una vez que el parto comenzó. Se separa de la placenta y ya no respira más por la madre, tiene que empezar a respirar por sus propios medios. Y lo segundo tiene que ver con el riesgo de infecciones, porque estaba dentro de un ambiente ultra seguro, que era el útero, envuelto por todas sus membranas y protegido, y de golpe tiene que salir a combatir lo que le toque, ¿sí? Entonces estas son las dos principales causas. Miren un poquitito ese cachorro, ¿qué les parece? ¿Se puede bajar un poquito más la luz? No. ¿Complico? Un segundo para que vean. Para que vean nomás, es la única. Después no jorobo más. Me voy a portar bien, lo prometo. Bueno, ¿ven ese color? ¿Sí? Bien, ahora miren este color. ¿Ok? Volvemos para el anterior y ahora miramos este. ¿Sí? Ahora podés poner la luz como estaba. El primero estaba hipóxico. El segundo no está hipóxico. O estaba hipóxico antes y hicimos lo que teníamos que hacer para que dejara de estar hipóxico. Entonces, eso lo puede ver cualquiera. Cualquiera puede darse cuenta si un cachorro está hipóxico o no está hipóxico. ¿Qué es lo que puedo hacer yo con un cachorro hipóxico? Darle oxígeno, si tengo oxígeno. ¿Ok? Bien. ¿Cuáles son los problemas que llevan a que un cachorro esté hipóxico? En general, están relacionados con la madre y en general están relacionados con el trabajo de parto. Hay un rol muy importante que tiene que ver con la distosia, ¿sí? Y esa es una palabra que ustedes escuchan muy a menudo, que hay una distosia, pero les cuesta por ahí encontrarle qué es lo que queremos decir los veterinarios cuando decimos que un perro tiene, o que una perra, mejor dicho, tiene una distosia. Bueno, ¿qué sería una distosia? Un parto difícil, un parto largo, donde hay una caída de oxígeno y cuando se produce la caída del oxígeno, ¿qué es lo que hace el cachorro dentro de su bolsa amniótica? Intenta respirar y cuando intenta respirar, traga líquido amniótico. Todas estas cosas le van a llevar a complicar su recuperación, ¿sí? Y más de un 60% de las causas de muerte de un neonato tiene que ver específicamente con esto. Si el neonato nace de posición posterior,
No hablemos de una posición anormal, hablemos de las dos normales, anterior o posterior. La posterior es normal, no es anormal, pero como el cordón umbilical del cachorro es corto, cuando ese cordón umbilical pasa por la salida, hace compresión en el piso de la pelvis y entonces sufre una falta de oxígeno, porque se comprime. Cuando sufre esa falta de oxígeno, si está mucho tiempo ahí, empieza a querer respirar y cuando empieza a respirar, empieza todo el problema. Entonces, ¿la posición posterior es anormal? No, es normal, pero tiene más riesgo de hipoxia. Ustedes pueden hacer algo para que cambie la posición anterior o la posición posterior, no pueden hacer nada. Van a hacer como venga, ¿sí? Pero de cualquier manera sepan que el que viene de posición posterior seguramente va a ser un cachorro que ustedes van a tener que hacer una resucitación mayor. Van a tener que trabajar más después de que nazca. Entonces, ¿qué es lo que le pasa a un cachorro cuando tiene una hipoxia? La redistribución de sangre por su organismo va a ir hacia la urgencia. Es como nosotros con nuestra economía. Cuando no nos alcanza para pagar todo, decimos yo voy a pagar lo que más urgente tenga que pagar y me quedará colgado esto y esto y esto. Y bueno, hoy nos queda colgado todo. Bueno, al cachorro le pasa lo mismo. Lleva la sangre para donde la tiene que llevar. ¿Y para dónde la va a llevar? Lo va a llevar para los lugares fundamentales. Pero la corteza adrenal, el corazón y el cerebro, que tiene altos requerimientos de oxígeno, seguramente van a estar sufriendo. Entonces uno ve que ese cachorro empieza con un ritmo cardíaco débil, aumenta la motilidad intestinal y eso hace que inhale más líquido amniótico mientras que está dentro de sus sacos. Fíjense que cuando ustedes auscultan un cachorro, si es que lo auscultan o le ponen un Doppler, si que le ponen un Doppler, o el ecografista hace la ecografía y mide la frecuencia cardíaca, ¿qué es lo que sucede? Cuando empieza a bajar la frecuencia cardíaca, menos posibilidades tiene de vivir. Y esas menos posibilidades tienen que ver específicamente con estos fenómenos. Además, la hipoxia puede causar septicemia. Y se sabe que los cachorros que sobreviven una severa hipoxia, después de la resucitación, suelen presentar un alto riesgo de muerte en las primeras 48 horas de vida. Entonces ustedes tienen una cesárea, 10 cachorros, y de esos 10 cachorros el veterinario tuvo que trabajar muy forzadamente en recuperar 3 o 4 cachorros, y esos 3 o 4 cachorros son los que habitualmente se terminan muriendo en las siguientes 48 horas. Eso es lo que habitualmente sucede. No es que la resucitación estuvo mal hecha, es que es una complicación de la hipoxia. A veces también estuvo mal hecha. Un manejo óptimo del nacimiento limita el riesgo de la hipoxia y favorece notoriamente la salud neonatal. O sea que lo primero que tiene que hacer un colega cuando está trabajando con un parto o un criador cuando está haciéndolo en su casa o un veterinario si es que está en una cesárea es tratar de minimizar el riesgo de hipoxia por las implicancias que esto tiene para la futura vida del cachorro. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Lo que yo puedo hacer es estar preparado para el parto, es conocer y hacer una detección temprana de cualquier complicación que pueda haber en el parto. Vale decir, si yo me doy rápido cuenta de que tengo una distocia, mucho más rápido voy a poder actuar y si mucho más rápido puedo actuar, bajo el riesgo de mortalidad de esos cachorros. ¿Y cuáles son los riesgos que yo puedo ver de antemano? Perras primerizas, perras muy jóvenes, menores de 1 año, por eso todos los clubes dicen no crucemos con perras demasiado jóvenes. Perras muy viejas, después de 6 años, una porque no están totalmente desarrolladas, las otras porque ya tienen un útero que no está en condiciones de lograr contracciones tan importantes. Pocos cachorros y muy grandes porque les va a costar salir. O muchos cachorros por agotamiento de la madre. Esto es habitualmente lo que lleva a una distocia. Si yo monitoreo el parto, si yo conozco los factores de riesgo, voy a ver que una perra servida en su primer celo todavía tiene una pelvis inmadura. Es elástica, seguramente
puede adaptarse, pero es chica. Todavía no tiene el desarrollo que tiene que tener y en general esa perra va a tener dificultades. Un estudio sobre 46.000 camadas, más o menos algo, estudiaron en Alford, mostró que el 36% de las hembras servidas antes del año tenían al menos un cachorro muerto en la camada, contra un 26% de las hembras que estaban entre 1 y 6 años. Entonces, queda claro que hay un porcentaje de influencia en las perras primerizas. Las perras obesas es otro de los riesgos. Las hembras de más de 6 años cuyo primer parto sea después de los 4 años también tienen un riesgo aumentado. Las razas miniatura o las razas braquicefálicas también tienen mayor riesgo y las razas grandes de mayores de 40 kilos de peso como es la nuestra. ¿Ok? Es muy difícil que en un parto multíparo de una mollero de Berna no haya al menos 1 o 2 cachorros en riesgo de mortalidad. Las camadas pequeñas que tienen fetos grandes o fetos únicos, camadas demasiado grandes por el agotamiento de la madre y el sufrimiento fetal de la madre, o a veces algunas maniobras que los criadores y muchos colegas, porque no son solo los creadores, son muchos colegas también, hacen un uso excesivo de algunas drogas sin tener una idea de qué es lo que está sucediendo. La oxitocina produce contracciones tetánicas. Esas contracciones tetánicas hacen que el cachorro o los cachorros que están por detrás tengan hipoxia, porque les está contrayendo el cordón umbilical y al contraerle el cordón umbilical está generando que sufran hipoxia. Entonces traten de ser muy cuidadosos con el uso de oxitocina. En realidad yo les diría, traten de no usar oxitocina y en realidad les diría, si tienen que usar oxitocina, deje que la use alguien que sepa qué condiciones puede llevar, ¿sí? Si yo tengo un parto de una perra que tuvo 7, 8 cachorros y sé que me queda uno solo y lo vengo conduciendo y la perra está agotada, es probable que uno haga un gluconato de calcio y que si no alcanza con un gluconato de calcio pueda hacer una oxitocina porque sabe que el riesgo es un cachorro. Cuando yo tengo muchos cachorros adentro es una mala práctica. Y mucho más si es que no sé el posicionamiento del cachorro, porque si el cachorro está mal posicionado, lo que va a suceder es que va a tener un montón de contracciones y corre riesgo de que rompa el útero, que se tuerce el útero, o directamente que no salga y que al final tenga que hacer la cesárea de cualquier manera, pero con un cachorro muerto. Todas esas cosas no deberían suceder. Determinar el momento del parto y la preparación. O sea, cuanto más datos yo tenga de cuál va a ser el día del parto, más posible es de que yo me pueda preparar para el parto. Para poder prepararme para el parto necesito tener un dato. Y el dato lo vimos la otra vuelta, en la otra charla, que es la ovulación. Tengo que conocer la fecha de ovulación. Si yo conozco la fecha de ovulación, puedo decir cuándo la perra va a parir. Y tengo un error de 12 horas. No mucho más de distorsión que 12 para acá y 12 para allá. Por supuesto que la ecografía me va a servir, por supuesto que si pude hacer una fibroscopía y vi la crenulación y sé que ovuló, también me va a servir, ¿sí? Y tengo que tenerla preparada para el lugar. La perra pare habitualmente en el lugar donde está acostumbrada a moverse. Entonces yo tengo que destinar un lugar para la perra de común acuerdo. Lo tenemos que charlar y nos tenemos que poner de acuerdo, excepto esté en un criadero, en cuyo caso será en la maternidad o en la nursería, en lo que tenga el criadero. Ok. El parto ocurre en un 80% de los casos entre 61 y 65 días después de la ovulación, promedio 63. Y en los que se da antes, ¿qué es lo que pasa? Generalmente una falla luteal. Y nuestra raza es una raza que tiene fallas luteales. ¿Son habituales las fallas luteales? Son habituales las fallas luteales. Son habituales en todas las razas y en algunas razas más. Y la nuestra es una de las que más. Si no se conoce el día de la ovulación, y bueno, juego con lo que tengo, la ecografía me va a ayudar, por lo menos me va a hablar del sufrimiento fetal con la disminución de la frecuencia cardíaca, y una radiografía hecha con un feto a término me puede dar algún dato que me acerque, pero la verdad es que teniendo la posibilidad de saber el cuento desde el principio, mejor es saberlo desde el principio y no desde el final, ¿sí?
La temperatura. La temperatura se da en un 70% de las perras más o menos. Y no sirve la temperatura tomar una única vez, tenés que hacer una curva térmica. Y rezar que estés dentro del 70, porque si estás dentro del 30, tampoco te sirve la curva, la curva térmica. Entonces, a mí la temperatura es un dato más, no lo descarto, es práctico para el propietario porque lo puede hacer y lo puede anotar, pero no es un dato que a mí me resulte seguro. ¿Sí? Bien, el otro tema problemático que tenemos es la precocidad del neonato. Nosotros sabemos que hasta el día, tomando como que la gestación dura 63 días, tomemos eso, coincidamos en que dura eso. Hasta 3 días antes, o sea, hasta el día 60, yo tengo bastantes probabilidades de que la cosa me salga relativamente bien. Del día 60 para acá, o sea, 59, 58, es un cachorro prematuro. Y el cachorro prematuro tiene muchas más probabilidades de tener problemas. ¿Qué indicadores del parto son inseguros? Por ejemplo, la leche en las mamas, mal indicador de parto. Muchas perras lo tienen 8 o 10 días antes, en algunos casos, en otras alrededor del parto, pero ¿cómo sé cuál es cuál? Entonces no es un buen dato. Sí hay un dato que yo encuentro que muchas veces dicen que las perras que van a cesárea tienen agalactia, o sea, están sin leche. Yo quisiera saber en qué condiciones van a cesárea y qué tanto estrés tuvieron y qué preparación tuvieron antes. Porque en realidad la agalactia como tal en la perra es muy rara. O sea que o estoy anticipando demasiado la cesárea o algo no está funcionando bien en cuanto al manejo de esa perra con cómo llega la cesárea. ¿Sí? Si no se adaptó al lugar donde está, muy probablemente genere algún problema. La dilatación vulvar y los ligamentos, la caída de los ligamentos pélvicos, es un dato. En general uno ve que la perra empieza a relajarse, uno ve que empieza a haber dilatación vulvar, pero no todas las perras lo van a conducir, no es un dato seguro, no es un dato que yo tomaría como para decir esto, seguro me habla de una implicancia de parto. La pérdida del tapón mucoso, en algunas perras son unas horas antes, en otras perras 3 días, 4 días antes, ¿sí? Entonces tampoco es un dato que me sirva demasiado. Ahora, si yo tengo aparición de un líquido verdoso que es uteroverdina en la vulva, eso me está indicando claramente que la placenta se empezó a desprender. Bueno, esta charla estaba armada para gatos y perros, no se enojen, entonces si es una gata es rojo, no es uteroverdina. Pero de cualquier manera es lo mismo, ¿sí? Lo que me está indicando es que se está empezando a separar la placenta. Entonces eso sí me está hablando de un parto inminente, ¿sí? Pero eso es lo mismo que decir vengo a 180 kilómetros por hora y me doy cuenta que hay un camión parado, de la Sota, por ejemplo, ¿sí? No alcanza a frenar si vengo a 180, no llega a frenar. Entonces acá pasa más o menos lo mismo. Si yo voy a tomar la medida o me voy a preparar cuando veo uteroverdina, y seguramente va a ser difícil de que pueda manejar más o menos bien el parto. Hay algunos cambios de comportamiento que son habituales en la perra. 1 a 7 días empiezan, la perra tiene como un temblorcito, alguna contracción, si uno lo mide, si lo puede medir correctamente, va a ver de que hay pequeñas contracciones aisladas. No deja de ser diferente a lo que le pasa a cualquier madre unos días antes del parto. Empieza a tener contracciones que no son rítmicas, no son de parto, no son evidentes, ¿no? Pero hay una molestia que está diciendo que en cualquier momento se va a acercar. Algunas de ellas, en lo que se llama prodromo, empiezan con el rascado, empiezan con la inapetencia, empiezan con toda esa sintomatología que ustedes conocen y que dicen, esta perra no le falta mucho, en unos días seguramente va a parir, ¿sí? Bueno, hasta ahí, si yo encuentro que el prodromo se me está armando, yo puedo intervenir como veterinario, si sé que es prematuro, todavía puedo trabajar, tengo elementos para poder trabajar, para poder hacer que ese parto, que ese prodromo no continúe.
Que no venga después del prodromo la primera fase de expulsión y la segunda fase de expulsión, si es que yo sé que es prematuro, ¿sí? Y la única manera de poder saberlo es conociendo la ovulación. Ya se lo dije la otra vuelta, o sea, no estoy variando nada de lo que les dije. Conozcan la ovulación. Jadeo, inapetencia pueden suceder. Todos son fuertes indicadores de que hay un cambio. Pero en realidad todo esto lo produce la caída de progesterona. Y la caída de progesterona puede indicar parto, siempre indica parto, porque es el mecanismo por el cual se produce el parto, pero no necesariamente un parto a término. Puede ser que sea un parto prematuro. Bien, ¿cuáles son ¿qué lleva a todo esto? Todo esto es un gatillo que va a llevar a una caída de progesterona, caída de la temperatura, bla, 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 sobre todo en razas pequeñas. Y ya les dije que hay que hacer una curva térmica, 3 o 4 veces por día. Me sacaste el libreto vos, Marita, porque venía más tarde. Bueno, ¿y qué podemos decir con respecto al parto normal? El parto normal es un arte. Es un arte, hay que manejarlo en base a experiencia. Los criadores de años tienen idea de cuándo una perra va a tener un parto y saben cuándo ponerse nerviosos y cuándo no. Y en general no se equivocan porque han vivido muchos partos. Yo siempre digo, cuando hablo con colegas de este tema, ¿cuántos partos vos viviste? No, un montón. No. Viviste. O sea, tenías la perra ahí adelante y vos estabas en el trabajo de parto. A veces no, porque muchos colegas dedican su vida y su tiempo a otra especialidad. Entonces no están todo el tiempo en esto. Y muchos colegas tampoco son criadores. Entonces, si ustedes me preguntan, me rascan un poquitito y me dicen, a ver, háblame de patologías cardíacas. Y bueno, yo te digo insuficiencia mitral, insuficiencia pulmonar, charlamos un rato. Y después me decís, no, pero vamos a hablar con más profundidad. Y seguramente voy a hacer agua. Porque nadie puede saber todo. No es una exigencia que deban tener. Bien, entonces, es un momento estresante, pero lo que no debemos hacer es entrar en pánico. Porque el grave problema es que yo lo que veo que mucha gente, cuando la perra está por parir, entra en pánico. La duración del parto es variable y depende de la raza, del tamaño de la camada y de si la madre está lista o no para parir. Entonces, tengan paciencia, busquen un colega de confianza en el cual ustedes confíen y confíen en él. Si realmente tienen confianza, confíen y déjenlo trabajar. En general dura de 4 a 8 horas un parto, pero si es una camada numerosa puede que dure más, incluso más de un día. Puede que la perra descanse por un par de horas, o sea, viene pariendo normalmente, deja de parir, toma agua, come, limpia a los cachorros, los amamanta y después vuelve a parir. ¿Sí? Esto puede pasar y no deja de ser normal. Sobre todo en las camadas muy numerosas y sobre todo en las perras primerizas esto ocurre más. La perra que tiene experiencia en general empieza a parir y termina a parir. Un intervalo promedio entre dos neonatos, promedio son 20-30 minutos. En los últimos cachorros puede ser un poquito más largo, ¿sí? Nunca dejar que pase tanto tiempo, 3 o 4 horas, entre dos cachorros, sobre todo si las contracciones desaparecen. Porque si yo veo que sigue teniendo alguna contracción, pero por ahí no son contracciones de parto, es probable que no esté en una inercia uterina. Pero si no, es probable que pueda estar en una inercia uterina, y si estoy en una inercia uterina voy a tener una distosia. Ya eso es un problema médico, y los problemas médicos los tienen que atender los médicos. Normalmente el parto es algo paulatino, ¿sí? Cuando una perra pare bien, y ustedes han tenido partos normales, es algo paulatino que va desarrollándose un cachorro tras el otro y que todo va bien. La perra comienza con jadeo, se inquieta, después aparece el saco alantodio, lo rompe, aparecen las aguas, se rompe, aparece el primer cachorro, moja el nido y todo va fluyendo, ¿sí? Bien, la agitación va cada vez increciendo, a veces la perra se levanta, se pone en posición de defecar,
algunas paren paradas, otras paren acostadas. Luego las contracciones se hacen cada vez más visibles y se van repitiendo bien seguido, cada 30 a 60 segundos, alternando con periodos de calma, hasta que al final una fuerte contracción, a veces no demasiado trabajosa, hace que aparezca el cachorro y se rompe la bolsa y sale. Y a veces sale con la bolsa y la perra se queda mirando. Y uno la mira a la perra y la perra la mira a uno. Y estamos ahí que nos miramos uno con el otro y no pasa nada. Bueno, si no pasa nada, hagan algo. Rómpanlo ustedes, ¿sí? ¿Cuánto tiempo debemos tardar? Y el lógico. Lo van a ir aprendiendo con los años, yo no le puedo decir. Pero hay que mirar la actitud de la perra. Si la perra hizo así y empieza así, seguramente no va a hacer nada. Entonces, si no va a hacer nada, hay que hacerlo, ¿sí? Bien. ¿Qué más? ¿Qué hago si el saco es visible y no hay novedades en una hora? Entro en pánico. ¿Sí? Porque ahí ya es para entrar en pánico. Bueno, es probable que esté en una mala posición, es probable que sea un cachorro único, es probable que sea un cachorro grande, es probable todas esas cosas, pero claramente no es un parto que se venga conduciendo normalmente. Si eso pasa y pasa tiempo, hay que llamar a un colega para que veamos qué es lo que está pasando. Muchísimo más si la perra contrae y el cachorro no sale. Claramente algo está sucediendo. Lo normal no es esto, lo normal es que el cachorro sea expulsado con una fuerte contracción, que luego se rompa el amnios y que comience a lamer el cachorro y corte su cordón umbilical y se acabó y lo repita tantas veces como cachorros tenga. Eso es lo normal. Si la madre no lo hace, ya les dije, háganlo por ustedes. Y tengan en cuenta que un 40% de las presentaciones normales son posteriores. O sea que en un 40% de cachorros tienen que estar atentos. Puede que todos tengan que estar atentos, o puede ser que el que tenga el problema es uno de presentación anterior. Pero uno de posterior, préstenle atención. Porque en general algún grado de hipoxia sufrió, sobre todo si es que no lo largó demasiado rápido. Si lo largó más o menos rápido y todo fluyó bien, no debería ser un problema. El cachorro que nace y que es lamido por la madre, que es cortado el cordón umbilical, tiene que respirar. Y ustedes tienen que verlo respirar por sus propios medios, porque la madre ya no provee más oxígeno. La capacidad de expansión pulmonar que va a tener ese cachorro tiene que ver con el primer llanto. Tiene que ver con que tan bien expanda el tórax en ese momento. Entonces, cuanto más despierto esté, y esto tiene que ver con el parto, o esto tiene que ver con una cesárea, más importante va a ser la posibilidad que tenga de expansión de ese tórax. O sea, que cuando yo hago una cesárea, los cachorros tienen que salir despiertos. Si no salen despiertos, hay problemas. Siempre. Tienen que salir gritando. Tienen que estar prácticamente despiertos. Para eso hay que manejar la técnica de anestesia epidural. No hay otra posibilidad en una cesárea que manejar esa técnica. Cualquier otra técnica que yo maneje, algo de la anestesia que yo le doy a la perra va a pasar al cachorro. Según la droga que yo utilice, más droga va a pasar al cachorro. Algunas tienen más complicaciones y otras tienen menos complicaciones, pero todas tienen complicaciones. Lo que sí les digo es que en una cesárea no hay apuro. Todo lo que tenemos aprendido hasta ahora es totalmente al revés. Yo lo que necesito es que la madre me metabolice las drogas que necesité antes de ponerle la epidural. Entonces tengo tiempo. Yo lo que necesito es que se muevan en el útero, porque cuando se muevan en el útero y abro, los cachorros salen gritando. Si los cachorros están así, no respiran. Cuesta mucho más, tarda mucho más, y esa misma hipoxia que tienen en el parto normal, la tienen en la cesárea, porque cuando les falta el oxígeno, de algún lado lo quieren sacar. Y cuando lo quieren sacar, toman líquido amniótico. Habitualmente la placenta es un cachorro, una placenta, pero pueden ser 2 o 3 cachorros, 2 o 3 placentas, puede ser un
un cachorro, una placenta, un cachorro, una placenta, el siguiente cachorro no la placenta y el otro que viene con las dos placentas, pero tiene que haber tanta placenta como cachorros hubo. Ese es el cuento final. Si hay un cachorro asomando, y bueno, no pueden llamar al veterinario, excepto que vive enfrente, porque si vive enfrente por ahí llega, pero si no, no hay tiempo. Entonces hay que hacer algo. Y si ustedes ven un cachorro asomado, hay que hacer algo, y lo tienen que hacer en la dirección que tiene la vagina. La vagina tiene una dirección primero así, y luego una dirección así. Por eso cuando va a inseminar, el veterinario, o el que lo haga, el veterinario, primero va hacia arriba y después va hacia adelante, ¿sí? Bueno, entonces usted tiene que hacer al revés. Si el cachorro está así, tiene que tirar para abajo, ¿sí? Porque ahí es cuando sale. Si ven que está trabado y tienen que hacerlo rápido, tienen que ver cómo lo agarran. Si viene del lado posterior, entre los dedos suyos agarran los dos miembros, ¿sí? Y tratan de traccionar en el momento que la perra está traccionando. Tengan en cuenta esto, para que un cachorro asome, la vagina de la perra es grande, es larga, por lo tanto, en general está casi todo afuera ya, ¿sí? Es muy raro que se trabe solo la cabeza, si está en posterior, y es muy raro que se trabe solo la pelvis, si es anterior la posición. Entonces, en general, traccionando y girando tendrían que poder sacarlo. Ahora, cuando no veo nada, cambia la cosa. Cuando yo veo la bolsa, pero no veo el cachorro y no puedo tocar al cachorro, cambia, no sé qué posición tiene. Entonces no sé qué es lo que está sucediendo. En la posición anterior, en vez de hacerlo desde los miembros, para no lesionar los hombros, que es lo que más se lesiona, una de las formas es tratar de tomar de la mandíbula. Meter la mano abajo de la mandíbula y si puedo meterla en la boca. Y entonces con eso hacer la fuerza. A veces los colegas se quejan porque yo digo esto. Y yo les digo, el colega que esté dispuesto a pasarse 10 horas en la casa de una perra mientras que para, no enseñe esto. Yo no estoy dispuesto, porque no puedo estar toda la noche durmiendo en cada uno de los lugares donde los colegas, donde mis clientes tienen una perra pariendo, no podría, no aguantaría, porque de día tengo que trabajar. Entonces, la única manera es que estas cosas el creador las sepa hacer, y se tiene que animar a hacerlas porque hay que enseñarle a hacerlas. Esto no indica que no tenga que llamar al veterinario, lo tiene que llamar. Bien. Entonces, rápidamente, comienza la labor del parto, en general, menos de 24 horas después de la caída de temperatura. Más de 48 horas después de la caída de temperatura, algo no está bien. Observo un cachorro en la pelvis, 20-30 minutos. Más de 45 minutos, algo no está funcionando bien. Tiempo entre nacimiento de dos cachorros, 20 a 30 minutos, estamos bárbaros. Hasta una hora en el final del parto, ¡buah! Estamos bien. Más de 2 horas al principio, más de 4 horas al final del parto, algo no está bien. Contracciones improductivas. Siempre me tengo que preocupar si es que no tengo contracciones productivas. Si el perro hace fuerza y no pare, algo pasa. ¿Ok? Bien. Después le ponen todas las variaciones que quieren a esto, porque después usted me dice, bueno, pues yo tengo una chihuahua. Ajá, bueno, sí, está bien. Y los cachorros que tiene mi chihuahua son grandes. ¿Qué vamos a hacer? Es muy probable, es individual. No puedo hablar de todos los chihuahuas. Esa chihuahua tiene problemas. Entonces, en esa tengo que evaluar el problema. ¿Sí? Todo lo que son placentas. La placenta es una íntima conexión entre el feto y su madre. Tiene una forma de anillo circular alrededor del feto que está inmerso en un fluido, que es un fluido amniótico, dentro de un saco, que es el saco amniótico, que es una membrana transparente que envuelve a todo el feto. Todos eso lo vieron los que han tenido partos normalmente. ¿Para qué está el fluido amniótico? Pues tiene un sentido, todas las cosas tienen un sentido, protege de los traumas, de los impactos, y además tiene
un rol, por un lado, nutricional durante la gestación y por otro lado, un rol desintoxicante, porque todos los detritos de ese feto durante la gestación están en ese líquido amniótico, todo va a parar ahí. Eso está rodeado por otra membrana, que es el saco alantoideo, que es más grande y que contiene las aguas, que es lo que ustedes primero ven y que moja el nido, ¿sí? Bien. ¿Qué es lo que dicen en Alfor? ¿Qué es lo que dice el CERCA? Sobre 1.542 perros que han parido, que se han dispuesto a estudiar, dicen que un 11,5% de los partos son eutóxicos, un 27% son distóxicos y un 37% postdistosia los que tienen cachorros muertos. Quiere decir que yo solo tengo cachorros muertos en un parto eutóxico en un 11%, en un distóxico un 27% y en un distóxico que va a cesárea un 37%. Entonces, o decido la cesárea de antemano y entonces tengo una cesárea programada, o trato de cuando vaya a cesárea no haya tenido una distosia previa. Porque todo lo que sea una distosia previa me perjudica el resultado que voy a tener luego en el resultado de la distosia. En mi criadero no hay partos, yo no tengo partos. Todas mis perras van a cesárea. Todas van a cesárea programada. Y algunos pueden estar de acuerdo y otros pueden no estar de acuerdo. Yo le digo que mi porcentaje de mortalidad en cesárea programada es un 3%. Eso es lo que tengo de mortalidad. Y dentro de esa mortalidad está el que tiene una anasarca, porque son varias razas, el que tiene una anasarca, el que tiene una paladar hendido, el que tiene, o sea, tengo las malformaciones fetales metidas ahí adentro. Entonces mi porcentaje es muy bajo. ¿Qué se hace con esto? Configurar, limpiar ahora. No limpiamos nada, lo saco. Porque bioseguridad viene después. ¿Listo? Listo. Bien. Los médicos veterinarios en general estimamos la frecuencia, digamos, el sufrimiento fetal, ¿sí?, de acuerdo a la frecuencia cardíaca. Y hemos tomado como número los 200, o sea, normalmente hablamos que todo está bien cuando el perro está de 200 para arriba. ¿Qué pasa de 200 para abajo? Con 180, en general no te debería tener ningún problema para poder armar un equipo para hacer una cesárea. Sobre todo si más o menos lo tengo coordinado el equipo y relativamente rápido lo puedo armar. Con 150 es una urgencia. Si yo con 150 no armo rápidamente el equipo y no pongo a la perra rápidamente en cesárea, el que está en 150 seguramente va a tener un problema de hipoxia. Cuanto más hipoxia tenga, más difícil va a ser revertir el cuadro. Bien, ¿qué más? Molosos, algunas líneas. La perra que tuvo distosia en un parto seguramente en el próximo va a tener una distosia. Si es muy obesa, si es vieja. Un estudio sueco dice que todas las perras obesas tienen un alto porcentaje de distosia. Bien. ¿Qué tipo de distosia? En general, atonías uterinas. ¿Y esas atonías uterinas cómo las detecto? Porque veo que las contracciones o son leves o fueron fuertes, pero luego se transforman en leves. Entonces, si siempre fueron leves, es una inercia uterina primaria. Si fueron fuertes, parió 3, 4, 5, 6, 7 cachorros y después se le acabó la nafta, en general lo que sucede es que tengo una inercia secundaria. Bien. Siempre ante una inercia debo corroborar de que la perra, como veterinario, debo corroborar que esa perra no haya tenido una obstrucción
y si no hay una obstrucción puedo darle gluconato de calcio. El gluconato de calcio en realidad es fisiológico, les diría. Prácticamente no genera otra cosa más que contracciones normales. Hay una diferencia en el uso del gluconato de calcio endovenoso o del gluconato de calcio por vía parenteral. El gluconato de calcio a la concentración normal por vía parenteral hace abscesos, pero si uno lo diluye, lo que produce es el mismo efecto que produciría de contracciones endovenoso, pero sin los problemas de complicaciones cardíacas. O sea que en realidad el gluconato de calcio mejor indicado para una perra en distosia es el gluconato de calcio parenteral, subcutáneo, diluido a otra concentración. Siempre la oxitocina queda para lo último, ¿sí? Toda contracción que no tiene efecto, sea por oxitocina, sea por lo que sea, termina en una hipoxia fetal porque se desprende la placenta. ¿Ok? Bien. ¿Cuáles son las que tenemos como inercias secundarias? Por agotamiento. En general, casos de mala posición, cachorro muy grande, anasarca, sobre todo yo no he visto casi boyero de Berna con anasarca. Le diría que me sobran los dedos de una mano para decir cuántos anasarca viene un boyero de Berna. Pero hay razas que sí. Bulldog inglés sí, bulldog francés sí. ¿Sí? Bueno. En esas razas es una complicación. Igualmente esas razas van todas a cesárea en general. Así que, de hecho, el anasarca es una historia porque lo encuentro cuando entré a la cesárea. Es un cachorro morsa, un cachorro hinchado, como lleno de líquidos, como ahora después creo que tengo alguna foto. Si llegamos, no sé si llegamos hasta ahí. Pues yo ya sé que no llego de antemano, siempre. Sí. ¿Qué más? Si la inercia es secundaria, ya necesito un tratamiento. Necesito un tratamiento médico primero y a veces obstétrico, y a veces el tratamiento no termina más que en una cesárea. Yo prefiero la decisión rápida para la cesárea, porque si tardo demasiado tiempo intentando sacar, intentando corregir, lo que sucede es que los cachorros sufren y tarde o temprano, si no se mueren ahora, se mueren luego. Soy pro cesárea, sí, soy pro vida, en este caso, ¿sí? Bien. Es importante que la detectemos muy tempranamente porque hay estudios que dicen que 4 o 5 horas después de que una distosia empezó, las probabilidades de vida bajan notoriamente, ¿sí? De cualquier manera, en cualquier distosia tenemos entre un 25 y un 35% de mortalidad y en algunos casos llega al 100%. Con cesárea programada, ¿qué les puedo decir? Bueno, primero conocer la fecha de ovulación y tratar de hacer la cesárea lo más cercano posible a la fecha de parto normal, pero antes de que la perra tenga trabajo de parto. ¿Sí? Entonces, eso es entre 24 y 48 horas antes de la fecha probable de parto. Preoxigenar siempre a la perra, siempre hay que preoxigenarla. Tratar de tener cuñas que sean adecuadas para el posicionamiento de la perra, para que la presión vaya hacia distal y no hacia el diafragma. Entonces, cuanto más inclinada está, menos presión le pongo al diafragma, porque si oxigena mal la madre, oxigena mal el cachorro. Entonces, se hacen las cuñas, se prepara el campo y luego tratar de que la perra esté lo más despierta que pueda estar. Porque cuanto más despierta está la perra, más probable es que suceda esto. Si es que esto lo quiere mostrar. Me parece que no lo quiere mostrar. Bueno, ustedes créanme, esta perra está despierta y lame al cachorro, mientras que está en la cesárea. ¿Sí? Esto lo puedo hacer con un braquicefálico, es una locura, porque tienen muchas más probabilidades de hacer falsa vía. ¿Sí? Pero yo puedo tener a la perra casi despierta, solo manteniéndola con el traqueotubo, evito la falsa vía
y no tiene dolor porque está trabajada con una anestesia epidural bien conducida. En toda cesárea hacen falta 4 personas. Para conducir una cesárea hace falta 4 personas. Cirujano, ayudante, anestesista y neonatólogo. Es imposible hacer una cesárea bien hecha si el neonatólogo no se está ocupando de los cachorros. Porque o me ocupo de la cesárea o me ocupo de los cachorros. De las dos cosas no me puedo ocupar a la vez. Entonces necesito 2 personas. El cirujano no puede maniobrar el útero, maniobrar a los cachorros si necesita un ayudante. Y el anestesista está haciendo la anestesia. No le importa ni qué pasa con ninguna otra cosa más que con la anestesia. Tiene que mantener a la madre bien y tiene que mantener a los cachorros que nazcan casi despiertos. Con eso tiene suficiente trabajo el anestesista como para ponerlo en manos del cirujano o poner la anestesia en manos del ayudante. Ninguna de las dos cosas sirve. Luego hay que poner a los cachorros en un lugar apropiado y hay que ponerles oxígeno. Y para eso hay que estar equipados. ¿Ok? Bien, hay que estimular el llanto, hay que sacar las secreciones. Y hablamos de 3 causas. Les dije de muerte. Hasta ahora las tuve con una sola, que fue con la hipoxia. Y ahora vamos a charlar de malnutrición fetal. La malnutrición fetal no es exactamente lo que uno puede pensar. No necesariamente tiene que ver con qué es lo que come la perra. Aunque por supuesto que es importante qué es lo que come la perra, a veces tiene que ver con cómo está el lecho donde tiene que nidar el cachorro. Entonces, cuando yo tengo una placentitis, tengo una inflamación de la placenta, no está nutriéndose en forma normal de lo que la madre le puede dar. Y entonces puede pasar una malnutrición fetal. ¿Cómo me doy cuenta yo de esto? ¿Qué medida tengo yo para poder darme cuenta de esto? Bueno, lo principal es el bajo peso al nacimiento. Cuando un cachorro nace con bajo peso, algo le ocurrió en esa gestación a diferencia de sus hermanos que están con peso normal. Algo les pasó. ¿Por qué el cachorro A o el 1 tiene peso normal, el 2 tiene peso normal, el 3 tiene peso normal y el 4 no? Algo le pasó, ¿sí? En general pueden ser infecciones o inflamaciones puntuales a nivel de la placenta. ¿Y qué es un peso normal? ¿Qué definimos como un peso normal? En una raza pequeña más o menos 100-120 gramos, en una raza mediana 250 gramos, en una raza grande 500 gramos y en una raza gigante arriba de 600. Esos son pesos normales. Y entonces la pregunta es, ¿y si mi raza gigante pesa 580, qué pasa? Bueno, 580 no es tan grave, pero si pesa 500 y debería pesar 600, tengo un 25%, un 20% casi de diferencia de peso, ¿sí? El peso a nacer es más o menos entre un 1 y un 3% del peso esperado de adulto, entre un 2 y un 3% del peso de la madre. Es similar al peso de un bebé prematuro que pesa 1 kilo al nacer en vez de 3 o 4 kilos. Hagan la cuenta. Si yo tengo una perra de 60 kilos, o de 50, vamos a hacer la cuenta, es más fácil con 50, ¿sí? Y yo tengo un peso que está muy por debajo del peso normal, póngale que 50 kilos me nace un cachorro de 300 gramos, para decir algo, compárenlo con el peso de una mujer y de un bebé de 1 kilo y se van a dar cuenta que la proporción es muy parecido. La mayoría de los bebés que nacen con 1 kilo tienen que ir a incubadora, cuidados intensivos, a un montón de cuidados para lograr una sobrevida. El bajo peso al nacer es el mayor riesgo de mortalidad neonatal. Y esto está perfectamente estudiado. ¿Por qué? Porque es un indicador, sin ninguna duda, de inmadurez neonatal. Es 13 veces más probable que se muera un neonato con bajo peso que un neonato con peso normal. Y se considera que si es un 25% más bajo que el rango medio de la raza, tiene un peso muy subnormal. ¿Ok?
¿Por qué se mueren esos cachorros? Tienen un mayor metabolismo, tienen menos reserva de glucógeno hepático, tienen mayor área de superficie corporal en relación a su peso. Eso pasa lo mismo con los cachorros chiquitos con respecto a los cachorros grandes. Cuanto más chiquito es el cachorro de raza chica, ¿sí?, más superficie dérmica tiene en relación al peso. Eso mismo pasa con un cachorro de raza gigante que no pesa lo que pesan sus hermanos, que son más grandes. Estos cachorros necesitan un monitoreo muy especial, sobre todo durante la primera semana. Tienen mayores requerimientos de energía porque les cuesta manejar su glucemia y les cuesta manejar su temperatura. Por lo tanto, tienen más riesgo de hipotermia y tienen más riesgo de hipoglucemia. Son menos vitales al nacimiento y cuando hacemos el Apgar, que es una medida que se hace en los neonatos humanos transformada a neonatos perros, van a ver que hay variaciones en los valores del Apgar. El 81% de los cachorros muertos en las primeras 48 horas de vida, sobre 514 cachorros estudiados, tenían bajo peso al nacer. 81% de los que se murieron. Esto me hace acordar a un técnico, son casi todas mujeres, pero tenemos algunos hombres. Hay un técnico que le decía a los arqueros que entrenaba, esas difíciles que van al ángulo, que siempre son gol, si es gol no importa, ahora las que se van afuera no las metas adentro. Si uno se le muere a un cachorro que es chiquito, es muy probable que de cualquier manera se iba a morir. Yo no estoy diciendo que no hagan nada, yo lo que estoy diciendo es, hagan todo lo que puedan, pero tengan en cuenta que no tienen que descuidar al resto por querer salvar a este, porque es probable que se muera. Hay un rol que tiene que ver con el tamaño de la camada y la raza. Cuando el tamaño de la raza es chiquita, por ejemplo, en una raza mini, una camada pequeña la consideramos de 4 cachorros o menos que 4 cachorros. Una camada mediana, 4 a 5 cachorros, pero más de 5 cachorros es una camada grande para una raza pequeña. Para una raza mediana los valores cambian y para una raza grande también, ¿sí? Entonces, ojo, porque cuando son muchos cachorros, en general también baja el peso individual de cada uno de ellos. A veces no es tan buen negocio que la perra tenga tantos cachorros. Esto está muy bien estudiado. Fíjense, consideramos en un schnauzer miniatura, por ejemplo, que un cachorro que nace por menos de 180 gramos es un cachorro que está en alto riesgo. En un Cocker Spaniel, sobre 90 cachorros de Cocker Spaniel, 225 para abajo es un perro que está con bajo peso al nacer. Un Golden Retriever que está por debajo de 330 sobre 104 cachorros también es un cachorro que está con bajo peso al nacer. El riesgo de que nazca un cachorro con bajo peso en camadas grandes se multiplica por 4. Cuanto más grande la camada, tengo 4 posibilidades más de que nazcan cachorros con bajo peso. Respecto a si es pequeña la camada. A diferencia de lo que los primeros estudios decían, el hecho de que nazca un cachorro con bajo peso no significa que tenga un desarrollo desde el punto de vista neurológico y comportamental anormal. O sea, que nazca con bajo peso le da menores probabilidades de vivir, pero no de un desarrollo normal. O sea, esto de que este que es chiquitito no va a andar bien y no va, porque si lo saco es muy probable que pueda andar bien. Hay un concepto que tiene que ver con el concepto de óptimo desarrollo fetal y va de la mano con la sobrevida en los primeros días de vida. El subóptimo desarrollo fetal tiene no solo consecuencias sobre la mortalidad, sino que esos cachorros como futuros reproductores no son los cachorros que ustedes deberían elegir. Esos cachorros deberían ser PET, porque muy probablemente tengan problemas en las siguientes generaciones también de cachorros de bajo peso.
No estoy diciendo que sea heredable, estoy diciendo que lo más probable es que den cachorro de bajo peso. ¿Cómo definimos al bajo peso al nacimiento? Se define como un estado al nacimiento en el cual el neonato tiene mejores posibilidades de sobrevivir y alcanzar la etapa y atravesar la etapa neonatal y llegar a lo que es la etapa pediátrica. ¿Y qué es lo que podemos hacer nosotros con respecto a esto? Estado de la madre antes, durante y después de la gestación, desparasitación, alimentación, todo, genética, peso al nacer de la madre, si lo tengo, y posibilidades de anomalías del desarrollo en las camadas anteriores, ¿sí? Si hay una perra que da muchos paladares hendidos, seguramente esos paladares hendidos van a ser cachorros de bajo peso y se van a repetir en las diferentes camadas. La elección de los reproductores, ojo con la consanguinidad. Tenemos en claro, porque estaban haciendo el curso de... ¿no? Bien, yo no puedo poner genes, ¿sí? Los genes están y de alguna manera se tienen que expresar. Entonces yo tengo un macho excelente y una perra excelente y toda su genética es excelente, no tengo ningún problema en hacer consanguinidad, porque seguramente los genes que hay en juego son excelentes. Pero en la medida que yo desconozco los genes, empiezo a tener cada vez más probabilidades de que pueda tener problemas. Entonces, en general, arriesgarse con una consanguinidad tiene el riesgo de que podamos tener muchos problemas, pero tiene el beneficio que podemos probar a nuestros reproductores. Si no, no los podemos probar nunca, si no los hacemos en forma consanguínea, porque no sabemos qué tan fuertes son con respecto a su genética. Cada tanto hay que poner un poco de consanguinidad. La nutrición. Y en este momento tenemos un problema, yo lo digo siempre, después se enojan las empresas de alimento balanceado, pero yo mido por los resultados. Y los resultados son que la calidad de los alimentos balanceados han subido de precio, pero no han bajado de calidad. Eso lo vemos todos. Todos lo estamos viendo. Entonces, si suben el precio, mantengan la calidad. ¿Ok? Bien. Profilaxis, vacunación y desparasitación. El medio ambiente donde lo voy a tener. No es lo mismo que sea en una casa que sea en una nursería, en un ambiente controlado. El score corporal de la madre. La obesidad, que ya lo dije varias veces. ¿Por qué la obesidad? Disminuye la fertilidad, incrementa el riesgo de aborto espontáneo, aumenta el riesgo de malformaciones congénitas, genera muerte fetal uterina, genera muerte neonatal temprana. Dicen que los neonatos nacidos de perras obesas tienen 4 veces más porcentaje de riesgo de mortalidad. 4 veces más. Hay una desregulación hormonal con respecto a las perras obesas. Las células grasas secretan estrógenos, entonces las perras obesas tienen celos irregulares. La leptina afecta la secreción de hormonas reproductivas, por lo tanto las perras obesas no tienen celos normales. Disminuyen la prolificidad y disminuyen la fertilidad. Y hay una inflamación crónica del ambiente uterino en la perra que tiene el útero rodeado de grasa. ¿Sí? Esto predispone a endometritis, por lo tanto la perra tiene que tener un estado óptimo. El score corporal tiene que ser entre 3 y 4. No 5, no 1 o 2. 3 o 4. La suplementación de ácido fólico depende mucho de las razas. Las razas que tienen más predisposición a patologías de paladar hendido deben dar ácido fólico en dosis de 5 miligramos día. Por ejemplo, Boxer, Bulldog francés, Bulldog inglés, King Charles Cavalier, Westphalian White Terrier, Boston Terrier, Ovejero alemán, Collie, Chihuahua, todos ellos tienen más probabilidades. Hay que darlo. Y en las razas sin riesgo, en general lo tiene el alimento balanceado, pero debería ser 0,5 miligramos por día la dosis. En general esta dosis está en el alimento balanceado y no debería ser. No es caro el ácido fólico, yo creo que no ahorraría en ácido fólico, ahorraría en proteína. ¿Sí? Buena. ¿Cómo? ¿En qué etapa se le da el ácido fólico? El ácido fólico se tiene que dar, en realidad se puede dar durante toda la gestación, pero donde importa realmente es en la segunda mitad de la gestación.
porque es cuando se produce el paladar. O sea, de los 3/3 en el tercio del medio. ¿Sí? Porque ahí es donde se produce el cierre palatino. Si lo das durante todo el tiempo, no pasa nada. Hay un estudio que dice que un alimento determinado que tiene ácido fólico en su fórmula específicamente bajó el porcentaje de paladar hendido en un 76% de las perras de razas expuestas que fueron utilizadas. Pueden cambiar de alimento si quieren y usar igual ácido fólico, ¿sí? Si este fuera el único problema. Estatus vacunal previo. Por supuesto que es muy importante la calidad inmunológica que traiga la madre, porque eso se va a representar en la calidad inmunológica que tenga el calostro, ¿sí? Estatus parasitario. Es muy importante la desparasitación. La desparasitación del plantel continuamente y la desparasitación específicamente entre el día 42 más o menos, que es cuando la primera migración de Ascaris, al nacimiento de los cachorros, y después hay que seguir haciéndolo por lo menos cada 15 días, por lo menos durante los primeros 6 meses en los neonatos, en los cachorros. ¿Sí? Hay que optimizar la paridera, el lugar donde va a parir. Tiene que ser aislado, tranquilo, tiene que ser bioseguro, protegido de insectos, de ácaros, bien aireada, restringida sobre todo a personas. Si yo les tengo que decir lo primero que les doy como consejo a cualquier criador, tenga su cachorro detrás de un vidrio. Cuando viene alguien a verlo, mírelo a través del vidrio. Acá no se toca. Esto es sin tocar. ¿Querés mirar? Ahí está. Después que te lo doy, toca todo lo que quieras. Antes no toca nada. ¿Sí? No sabemos de dónde viene el que vino. No sabemos por cuántos criaderos pasó antes. Esa es la primera norma de seguridad. Térmicamente tiene que estar controlada, o por lo menos ser un lugar donde el frío lo pueda manejar y el calor agobiante también, que los regímenes térmicos durante el día cambien lo menos posible. Lo mejor para eso es una lámpara infrarroja cerca o lejos, de acuerdo a la temperatura ambiental del cachorro, todo lo que necesite para que el cachorro tenga la temperatura en el nido, o sea, donde está el cachorro, indicada para la semana de gestación que lleva. Y la humedad, la semana de nacido que lleva. Y la humedad debería estar en un 65, un 70%. Si es menos, se deshidratan, y si es más, hay hongos, en general, virus y bacterias. Ver el confort térmico de la madre. El confort térmico del cachorro es uno, el confort térmico de la madre es otro. Si yo tengo a la madre al confort térmico del neonato, la madre no produce leche porque está jadeando todo el tiempo y está estresada. Y si yo tengo los neonatos a la temperatura de la madre, los neonatos están fríos, entonces tengo que tener las dos cosas. Los materiales tienen que ser fáciles de lavar, tienen que ser lo menos posible porosos, por lo tanto madera no, ¿sí? Y hay que poder desinfectar como debe ser. La lámpara infrarroja, como les dije, de altura ajustable es lo mejor. La almohadilla térmica es buena, pero hay que tener cuidado porque puede quemarlos, porque los neonatos cuando nacen no pueden reconocer la temperatura, ¿sí? Entonces, como no pueden reconocer la temperatura, no se van del calor excesivo, por lo tanto se pueden quemar. Ojo con eso. A la madre siempre, antes que entre a la maternidad o a la nursería o a donde sea, hay que bañarla y hay que desinfectarla. Si pueden, báñenla con un shampoo adecuado, tranquilos, que la perra esté relajada, con agua tibia, pero báñenlo, ¿sí? Si le pone un amonio cuaternario cuando los bañan en el último enjuague, van a bajar los huevos de giardias, con lo cual los quistes de giardias, con lo cual van a bajar la carga parasitaria de giardias. ¿Sí? Eso es bueno hacerlo. La higiene tiene que ser rigurosa, hay que tratar de evitar de que entre gente, no tiene que haber estrés, tiene que ser un sitio calmo, ya que las madres en parto y en lactancia necesitan tranquilidad. ¿Sí? Lo pueden ver a través de un vidrio, pueden tener una webcam. Hoy, la verdad, una webcam sale 2,40 mangos.
Así que bueno, nada sale 2 mangos con 40, pero de cualquier manera es relativamente barata. ¿Sí? Bien. Otras cosas, flujo hacia adelante. Siempre flujo hacia adelante, de lo riesgoso para adelante, nunca de lo menos riesgoso para atrás. Si yo no puedo hacer el camino desde donde están los perros del criadero hacia la nursería, no, es desde la nursería hacia afuera, hacia donde están los perros del criadero, ¿sí? El personal, los utensilios, el equipo de limpieza, diferente en cada zona. Si pueden, diferente color, porque el color es muy fácil de detectar. Si el balde es rojo y el balde rojo es de nursería y yo encuentro el balde rojo en donde tienen que estar los reproductores, digo, esto acá no va. Rápido me doy cuenta que no es el mismo balde, ¿sí? Zonas calientes, las bandejas, la aspiradora, los picaportes, los celulares, nada es más contaminante que el celular. Está en la mano de todo el mundo. Entonces, ojo. Los pediluvios. Los pediluvios sirven siempre y cuando cambien el pediluvio frecuentemente, porque ningún desinfectante actúa con materia orgánica. Entonces, si yo vengo con materia orgánica, lo contamino rápidamente. Lo mejor es usar algo que se pueda desinfectar fácil. Por eso todos usamos Crocs. Todos estamos con esa, por eso se impusieron tanto. Se impusieron, son fáciles de lavar, se secan rápido y se desinfectan enseguida. ¿Sí? Es necesario tener una zona de recreo para los lactantes separado de los demás, porque una vez que empiezan a crecer, tienen que empezar a jugar y a sociabilizar, y la sociabilización es importante desde el primer momento. No es bueno tener muchas camadas a la vez, 2, 3 camadas a lo sumo a la vez, como gran criadero. Después, donde más camadas tengo, peor. Si quiero tener más camadas, tengo que tener diferentes unidades para poder hacer vacío sanitario, porque si no puedo hacer vacío sanitario, no tengo manera de regular la posibilidad de que tenga infecciones. ¿Qué pasó? No. Bueno, las parideras deberían ser desmontables, fáciles de desinfectar. ¿Sí? Todo esto es muy importante. Vacío sanitario 1 o 2 veces por año, por lo menos 15 días. Pisos y paredes fáciles de desinfectar. Evitar toallas, mantas y todo lo que puedan poner en el piso. Preferible diario lo tiro. Porque todo lo que dejo termina siendo contaminante. Yo entiendo que los perros tienen frío. Créanme que es más riesgoso que se infecten que el frío que puedan tener. ¿Sí? O la comodidad que puedan tener. Busquen la comodidad con diario, no con cosas que puedan ser complicadas. Cuando hablo de desinfección, hablo de un protocolo de desinfección. Entonces, humectar, detergente por lo menos 10-15 minutos, cepillado, enjuague, uso de desinfectante y nuevo enjuague. Eso es limpiar. Por lo menos en un lugar donde tengo un alto grado de posibilidades de que la infección sea un problema. Pregúntenle al doctor cómo desinfectan los quirófanos de humana. Bueno, y llegamos al otro tema, que es hipotermia. ¿Quieren descansar? ¿Están muertos ya? ¿Sí? ¿Descansamos? No sé cuánto llego. ¿Voy por la mitad? Sí. Bueno, listo, descansemos.